Anandamayima, palabras de la Madre. Aquel que ha alcanzado la meta suprema abandona toda identificación con el nombre y la forma y permanece en el mundo como la personificación de la conciencia y la dicha infinitas. Atmabodha 40. La colección Tradición Eterna consta de una selección de textos relevantes del hinduismo. Encontraremos en ella las vidas y las enseñanzas de Mahatmas, así como estudios de autores reconocidos. El Sanatana Dharma, Tradición Eterna, es la tradición espiritual más antigua de la Tierra. Su sabiduría se ha mantenido vigente gracias a los maestros que han transmitido sus sagradas enseñanzas de corazón a corazón, de gurú a discípulo, a lo largo de milenios hasta nuestros días. Que esta colección pueda honrar a la sabiduría de la tradición hindú desde los tiempos védicos hasta el presente. Que sea una ofrenda al Dharma, orden cósmico, y una fuente de inspiración para muchas personas. Con amor y respeto, Ediciones Advaita Vidya. Introducción. Om. Quien haya visto a la Madre, aunque solo sea una vez, no puede dudar de que Ananda, la felicidad suprema, es una realidad. Ciertamente en su presencia se siente algo como una dicha pura y única, una felicidad superior. La vida de Anandamayima es un acontecimiento fuera de lo común, diferente a las vidas de muchos otros Mahatmas, en las que podemos observar que predomina un tremendo esfuerzo y una poderosa voluntad personal para alcanzar el reconocimiento del ser. En Ma, a lo largo de las distintas fases de su vida, nunca existió ninguna voluntad personal para alcanzar algo, ni proceso espiritual alguno. Ma afirmaba que el nacimiento de su cuerpo no estaba relacionado con ningún karma anterior. Cuando en una ocasión le preguntaron, ¿quién eres?, ella respondió, soy la encarnación visible de la aspiración pura de todos los auténticos buscadores. Vosotros habéis llamado a este cuerpo y ahora lo tenéis ante vosotros. Ma, al estar permanentemente identificada con el Atman, fue siempre una espectadora desapegada de la vida de su cuerpo. Desde su nacimiento hasta su último día, siempre vivió en un estado de plenitud y libertad trascendente. En una ocasión, cuando Paramahansa Yogananda visitó a Ma y le pidió que le contara algo de su vida, ella le respondió así: Padre, tengo muy poco que contar. Mi conciencia nunca se ha asociado con este cuerpo temporal. Antes de venir a esta tierra yo era la misma. Cuando era una niña pequeña yo era la misma. Crecí y me convertí en una mujer y aún así yo era la misma. Cuando la familia en la que nací hizo los preparativos para que este cuerpo se casara, yo era la misma. Y ante ti, ahora, yo soy la misma. E incluso después, cuando el baile de la creación cambie a mi alrededor en la sala de la eternidad, yo seguiré siendo la misma. Ma nació el 30 de abril del año 1896 en la pequeña aldea de Keora, en el distrito de Tripura, que ahora pertenece a Bangladesh. Sus padres le dieron el nombre de Nirmala Sundari Devi, diosa de la belleza inmaculada. Su familia era humilde pero respetada. Su madre era Moksada Sundari Devi, una mujer sencilla, virtuosa y espiritual, quien, antes de dar a luz a la niña, tuvo repetidas visiones de dioses y diosas y sintió que una luz divina entraba en ella. Posteriormente, se convirtió en una gran devota de su hija. Conocida como Didima, la acompañó durante sus viajes y hacia el final de su vida tomó los votos de renuncia, Sannyasa, con el nombre de Swami Muktananda Giri. Fue muy querida y dio iniciación espiritual a muchas personas. El padre de Ma era Bipin Bihari Bhattacharya, cuyo linaje familiar descendía del Sri Kisayap. Era un devoto brahman visnuita que seguía una intensa práctica espiritual, sadhana, un gran amante del kirtana,
que muchas veces se reunía con otros devotos para cantar el nombre divino. En ocasiones desaparecía de casa para ir de peregrinaje o retirarse a los bosques a practicar intensas sadhanas en soledad. Nirmala nació ciertamente en una familia muy devota y espiritual. La madre de Ma, Moksada, afirmaba que durante el parto no sintió ningún dolor y que la niña no lloró al nacer, permaneciendo completamente apacible y tranquila. Ma, años más tarde, sorprendentemente podía recordar con exactitud quién estaba presente en la habitación en el momento de su nacimiento. La pequeña Nirmala era agradable y servicial, le encantaba hacer cosas para los demás y nunca hacía nada para ella misma. Parecía que no tenía sentido del ego. Sus padres también observaban que, a menudo, la pequeña quedaba profundamente absorta, pero no podían sospechar que entraba en estados de samadhi. Cuando tenía pocos meses, en una ocasión, mientras su madre estaba ocupada con los quehaceres de la casa, un asceta, un sadhu, de rostro radiante y largos cabellos enmarañados, se acercó hasta la cuna donde la niña yacía y se quedó allí quieto con las manos juntas. El sadhu, dirigiéndose a la madre, le dijo: «Esta no es una niña común y no tendrá una vida ordinaria. Esta niña no es sino la madre del universo». Y bendiciendo a la madre y a la hija, desapareció. La pequeña Nirmala pasaba mucho tiempo con su abuela Thakurma, quien, mientras la cuidaba, seguía con sus prácticas espirituales cotidianas. A veces la anciana quedaba sorprendida cuando la niña corregía la pronunciación de algún verso sánscrito que ella recitaba e incluso le mostró algunos gestos rituales, mudras, para realizar adecuadamente su puja, adoración. En una ocasión sintió una intensidad tal en la mirada de la pequeña que entró en un profundo estado de samadhi. A la edad de 4 años, Nirmala asintió un canto devocional, kirtana, en la aldea, y durante la repetición de los nombres divinos quedó absorta en un estado de arrobamiento, baba, mientras de sus ojos caían lágrimas de dicha. La pequeña iba creciendo. Jugaba con los árboles, las plantas, el sol y el viento. Sus padres observaban que no le afectaban el calor ni el frío, que bailaba bajo la lluvia y, a menudo, la veían hablar con las plantas y los animales. A veces se preguntaban si su hija tenía algún problema mental, porque entraba, cada vez con mayor frecuencia, en estados de absorción interior. En el año 1909, cuando Nirmala tenía 13 años, tal como era común en la India de aquella época, sus padres la casaron. Esto no significaba que fuera a vivir con su marido, tendría que esperar unos años, pero se establecía un lazo y un compromiso entre las dos familias. Su esposo, Ramani Mohan Chakrabarti, era mayor que ella y trabajaba en una comisaría. En 1914, cuando Nirmala tenía 18 años, se mudó a la localidad de Astagram, donde su esposo trabajaba, para vivir con él. Según la tradición hindú, el marido es como el gurú de la esposa. Pero en este caso, el esposo de Ma se dio cuenta de que su mujer era un ser divino y en poco tiempo se convirtió en su discípulo. De Nirmala emanaba una aura espiritual tan intensa que la relación normal de pareja nunca se pudo manifestar. Ma posteriormente comentaba que Volanat, así llamaban a su marido, era un ser muy puro y divino y que nunca hizo proyecciones sexuales sobre ella. Fue en esta época cuando un vecino, fascinado por la pureza de Nirmala, que acudía con frecuencia a su casa para recibir comida bendecida, prasada, de sus manos, empezó a llamarla por el nombre de Ma. Un tiempo después, un grupo de vecinos de Astagram organizó un canto devocional, kirtana, durante el transcurso del cual Ma entró en un estado exaltado, baba. Su cuerpo, al bailar, siguiendo los cantos, se movía de forma extraordinaria. Parecía que flotaba y también rodaba por el suelo al ritmo de la música. De su rostro emanaba un gran resplandor y al final quedó largamente absorto en un profundo trance.
Para entender el juego, lila, de la vida de Ma, es necesario comprender la palabra Keyala, movimiento espontáneo de la voluntad divina, término que ella usaba a menudo para explicar su conducta. Ma afirmaba que nunca tuvo volición por nada en especial y que cuando sentía la inspiración divina, Keyala, la seguía, actuando sin ningún deseo propio. Ella decía: este cuerpo no tiene ningún deseo, ni intención, ni propósito. Todo ocurre espontáneamente. Llegó un momento en que la joven sintió el Keyala ha de practicar sadhana y de forma espontánea, durante más de 6 años, siguió diversas disciplinas espirituales con gran intensidad y rigor. Tal como expuso el Pandit Gopinath Kaviraj, ella, en su lila divina, representó a una sadhika como si pasara por los estadios de una práctica real. En este juego siguió varias disciplinas ascéticas. Observaba silencio, regulaba su dieta, hacía rituales, practicaba japa, realizaba ejercicios yógicos y otras prácticas similares. Todo el proceso en realidad era como una imitación de la sadhana, porque Ma siempre estuvo establecida en su esencia divina e inmutable. En una ocasión, cuando le preguntaron: ¿a qué edad y mediante qué tipo de sadhana alcanzó usted la iluminación?, Ma, riéndose, contestó: pero si yo no he hecho ninguna sadhana deliberadamente, no me llegó ningún tipo de iluminación espiritual como a quien le llega un nuevo logro. Sea lo que yo sea, lo he sido siempre. Ma casi no tenía relación con su cuerpo físico. En 1924 dijo a sus discípulos cercanos que sus brazos y manos ya no querían darle de comer y que tendrían que hacerlo ellos. A veces comentaba: vosotros pensáis que este cuerpo vive de la comida, pero no es así. Este cuerpo no depende del alimento. En un peregrinaje a Kamakhya, un importante templo de la Devi en el norte de la India, Ma permaneció absorta en samadhi durante largo tiempo. Al manifestar una poderosa irradiación espiritual, cada vez se acercaban más personas para recibir su bendición. En otra ocasión, en el templo de Siddhesvari, cerca de un antiguo templo de Kali abandonado al que Ma acudía a menudo, un grupo de devotos pudo observar cómo su cuerpo literalmente desaparecía, quedando tan solo su ropa en el lugar en el que estaba sentada, hasta que de repente reapareció. Después de estar un tiempo absorta mirando el cielo, exclamó: «Es vuestra aspiración por la divinidad la que hace que este cuerpo vuelva a manifestarse. Es vuestra aspiración la que me ha llamado». En septiembre de 1928, en un peregrinaje a Benarés, Ma tuvo un encuentro con Pandit Gopinath Kaviraj, a quien ya hemos mencionado, un gran conocedor de las tradiciones del Tantra, el Yoga y el Sankhya, y uno de los más grandes eruditos de la India en aquel momento. Después de ese primer contacto con Ma, Gopinath Kaviraj exclamó: «Todo lo que he estudiado, todo mi conocimiento está contenido en un instante con Ma». Impresionado por la grandeza de Ma, a partir de entonces pasó la mayor parte de su vida cerca de ella. En esa visita a Benarés, una multitud de personas acudieron a ella para estar en su compañía y tener su visión, darsana. Su marido, Bholanath, se dio cuenta de que ya no les quedaba vida privada y que su función era cuidar y ayudar a aquellos que buscaban refugio espiritual en Ma. En 1932, Ma sintió el Keyala de abandonar Bengala y a medianoche, de repente, le dijo a Bholanath: «Nos vamos». Sin dinero y sin más ropa que la que llevaban puesta, se lanzaron a un largo peregrinaje. Pasando grandes dificultades, viajaron hasta el Himalaya y en el año 1937 se unieron a un grupo de peregrinos
que se dirigía a la montaña sagrada de Kailash. En ese sagrado lugar, Ma espontáneamente otorgó los mantras de renuncia a Bholanat y éste se convirtió en un renunciante. Al año siguiente, participaron en el Kumbh Mela de Haridwar, donde Bholanat formalizó sus votos de sannyasa. Allí se reunieron de nuevo con Swami Yogananda y con otros Mahatmas. Pocos meses después, Bholanat murió debido a una infección de viruela. Ma indicó a todos los devotos cercanos que se fueran para no contagiarse de esa enfermedad, y ella se quedó con él, ofreciéndole todo su cuidado hasta el final. En el momento de su muerte, Bholanat dijo: «Oh Devi, si en algo no te he servido, si en algo no he estado a la altura, discúlpame». Y con la mano de Ma en su frente, dejó el cuerpo mientras repetía: «Ananda, Ananda, dicha, dicha». Al observar la tristeza de algunos devotos, Ma dijo: «Si en casa una persona va de una habitación a otra, ¿acaso os ponéis a llorar y a gemir? En la esfera de lo inmortal, ¿dónde están la muerte y la vida? Nada se ha perdido para mí». Para Ma existía únicamente la conciencia una, lo real, y no había diferencia entre vida y muerte. A principios de 1944, Sri Pradudatta Brahmachari, un Mahatma que tenía un gran respeto por Ma, la invitó a un importante encuentro de sadhus que tuvo lugar en la ciudad de Jhansi. Ma fue recibida respetuosamente en la estación de tren por un grupo de personas que cantaban el nombre divino, Nama Sankirtana. Durante la reunión de sadhus, se le pidió a Ma que escogiera un lugar para celebrar una gran sesión de kirtana. Ma, sin responder, estalló en unas carcajadas espontáneas. Todo su cuerpo irradiaba un gozo fascinante. Era un fenómeno sobrenatural. En la sala se generó un silencio total, hasta que desapareció el eco del sonido de la sonrisa de Ma. Un venerado sadhu que era ciego, de nombre Saranandaji, dijo ante la asamblea: «No he podido ver a Ma, pero hemos tenido la fortuna y el honor de haber escuchado las notas supremas de este sonido divino». Esta reunión de ascetas marcó un cambio relevante en la vida de Ma. Aunque ella aparentaba ser una sencilla mujer viuda, procedente de una pequeña aldea de Bengala, que no había recibido ninguna iniciación, que no tenía gurú, que no pertenecía a ningún linaje y que no había estudiado los textos sagrados, aquel grupo de sadhus y mahatmas reconoció en ella la personificación misma del conocimiento de Brahman, Brahmavijja, y la luminosidad de su estado trascendente. En el hinduismo existe una ortodoxia cuya función es que la tradición mantenga su pureza original, y aunque adaptándose a las necesidades de cada momento, no sea parte de su esencia. A lo largo de la historia, los Mahatmas, aquellos que viven establecidos en la plenitud del Atman, han sido siempre los grandes exponentes y ejemplos a seguir. El Mahatma es la voz viva del Veda atemporal. A partir de ese momento, Ma, cada vez más respetada, fue invitada repetidamente a los encuentros de sadhus y en más de una ocasión le pidieron su sabio consejo cuando había diversidad de opiniones en cuanto al significado de algún texto, práctica o ritual. Ma, de forma espontánea, con su sabiduría innata, poseía el pleno conocimiento del camino del yoga, del tantra, del jnana y del ritualismo. El que ya la de Ma la llevó a seguir viajando incansablemente, a veces cambiando de lugar de forma inesperada. Allí donde iba, la esperaban siempre una multitud de devotos que le pedían su guía y bendición. En esos encuentros, Ma respondía a las preguntas espirituales de buscadores avanzados. Daba consejo y consuelo a los padres de familia. A menudo organizaba largos cantos devocionales o permanecía absorta en silencio. En 1947,
En el recién construido ashram de Benares, por la voluntad de Ma, se celebró un Sabit Yanja, ceremonia de fuego, que duraría 3 años. Ese ritual védico tenía como propósito Sankalpa, el bien del mundo, Visva Kalyana. En él se invocaba a la divinidad por medio de mantras y ofrendas, siguiendo el estricto orden establecido en las escrituras. La repetición del Gayatri Mantra reverberó diariamente durante todo ese tiempo. Hemos de recordar que en 1947 tuvo lugar la participación de la India. Fue en esta época en la que políticos como Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi y muchos otros acudieron a Ma para tener su dársana y su guía. Eran tiempos muy difíciles para la India. La participación del país, provocada por la política del gobierno británico y por la intransigencia y la violencia que ejerció la Liga Musulmana sobre la población hindú, llevó a terribles matanzas. Durante este periodo, Ma no paró de viajar ofreciendo todo su apoyo a los miles de hindúes de Bengala Oriental o de Punjab que habían tenido que abandonarlo todo huyendo del fanatismo religioso. En enero de 1950, cuando la situación social y política estaba más apaciguada, tuvo lugar la ceremonia de conclusión de la Sabrita Yanja, a la que asistieron miles de devotos de toda la India, así como numerosos sadhus y mahatmas. Ma cada día era más conocida y respetada. Acudían a ella devotos de la India e incluso de otros países. Además, se fueron creando ashram en diferentes lugares como Bengala, Calcuta, Benares, Haridwar o Dehradun, entre otros. A partir de 1978, los devotos pudieron observar que Ma dejó de sentir el deseo interior de recuperarse cuando enfermaba. Cada vez estaba más retirada y progresivamente se fue distanciando de muchos compromisos. Disminuyó en gran medida su comida e incluso su bebida. El Sankarakarya de Sringeri en una visita le pidió que usara su Kejala para mejorar la salud de su cuerpo y así permanecer más tiempo con sus devotos. Ma le respondió: «Padre, lo que ves no es mala salud, es la llamada a lo inmanifestado y todo lo que está sucediendo es simplemente una respuesta a esa llamada». Esto cambió cuando Ma tuvo el Kejala de asistir a la Atirudrayana que se celebró en Kankal, junto al antiguo templo de Dakshina Prajapati, tal como comenta su discípula Vitika Mukherjee. Esrima participó en todas las actividades, parecía haber recobrado su estado de salud y de ánimo durante este intervalo. No dejaba de aconsejar, dirigir y sugerir mejoras con el fin de que todo saliera perfecto. En esta grandiosa yajna participaron más de 135 brahmanes, entonando los mantras védicos y haciendo las ofrendas en el fuego sagrado, que surgía de los 11 receptáculos. Después de la yajna, hacia el mes de mayo de 1981, los devotos observaron que Ma estaba más retirada en sí misma. Había preguntas que quedaban sin responder, o como si no las hubiera oído, o simplemente respondía: «Cualquier cosa que suceda es lo que tiene que ser». En este periodo se retiró al ashram de Dehradun, casi no comía y su debilidad física era más patente cada día. La visitaron diferentes médicos, que no pudieron diagnosticar ninguna enfermedad específica. Ma no mostraba ningún interés en su salud y afirmaba: «Aquí no hay enfermedad, solo la fricción entre lo manifestado y lo inmanifestado». Finalmente, Ma dejó de ingerir alimento y solo de vez en cuando tomaba algún sorbo de agua. Los que estaban cerca de ella notaban que se acercaba el momento final. Un día Ma pronunció Sivaya Namah. En los textos sivaitas se dice que el mantra Namaha Sivaya, repetido invirtiendo las palabras, es una invocación a la disolución y ruptura de todos los lazos. Viendo que la muerte era inminente, en el último instante, alguien le pidió que diera un mensaje para sus devotos. Las últimas palabras de Ma fueron: «Donde quiera que estés, sumérgete y enfócate totalmente en la sadhana».
Ma tomó Mahasamadhi, dejó el cuerpo, el 27 de agosto de 1982. En el ashram de Kisempur, en Dehradún, a la edad de 86 años. Las antiguas órdenes monásticas de sannyasis inmediatamente se hicieron cargo de los rituales y una caravana transportó su cuerpo hasta Haridwar. Allí llegaron miles de personas para tener el último darsana de Ma. Su cuerpo fue colocado en una estructura de mármol en el ashram de Kankal, cerca de Haridwar, lugar en el que la energía de Ma sigue irradiando paz y bendiciones para todo el mundo. Swami Nityananda Giri, un sabio Swami con quien tuve la fortuna de vivir y aprender durante años en el sur de la India, me comentó que visitó el ashram de Ma en Dehradún pocos días antes de su Mahasamadhi. Sin tener conocimiento de su estado de salud, se acercó a su habitación para tener su darsana, pero los asistentes le dijeron que no era posible. Ma, aunque en un estado de gran debilidad, oyó la conversación y dio la instrucción de que dejaran pasar al sannyasi, que deseaba tener su darsana. Swamiji recordaba con emoción cómo unos días antes de su muerte estuvo unos instantes ante Ma, recibiendo su gracia por medio de su dulce y poderosa mirada. Tal era su compasión que hasta el último momento de su vida estuvo otorgando su bendición. La vida de Ma no puede separarse de sus enseñanzas. El texto que tenemos en nuestras manos, Matrivani, Palabras de la Madre, es uno de los primeros compendios de las enseñanzas que Anandamayi Ma dio a sus devotos. Contiene fragmentos de cartas y de conversaciones. La profunda enseñanza de Ma lleva al que la lee hacia lo más elevado. Nos dice que nos refugiemos en la divinidad, que nos entreguemos a la divinidad, que nunca pase ni un instante sin el recuerdo de la divinidad y que la divinidad está en nosotros. Ma insiste en que profundicemos en nuestro propio corazón, que nos acerquemos a un gurú y sigamos sus instrucciones, que seamos fuertes y constantes y que nunca dejemos el camino hasta llegar al reconocimiento de nuestra esencia divina. Esta recopilación de enseñanzas de Ma es un auténtico tesoro. Es como un fuego que puede ayudar al buscador sincero a incrementar su práctica y a darse cuenta de que la divinidad es lo único real en esta vida. Ma guiaba a sus devotos a ir más allá del apego, de la pereza y del sentimentalismo, indicándoles que era necesario vivir en el estado más puro y sagrado de existencia, en la dicha de lo real. Que este texto sea como un sol que ilumine nuestro camino y nos ayude a llegar a la plenitud del autoconocimiento. La búsqueda de la verdad es lo único que debe tener importancia en la vida humana. Esta debe ser nuestra gran determinación. Anandamayi Ma. Jai Ma. Swami Sitananda Saraswati, Kailas Ashram, Shakambhari Purnima 2024. Palabras de la Madre, Matrivani 1. La traducción al español se ha realizado con la voluntad de transmitir fielmente el mensaje de Anandamayi Ma. Se ha mantenido cierta forma de expresión propia del bengalí, por ello, el lector puede encontrar algunas construcciones gramaticales un tanto ajenas a la lengua española, que esperamos que puedan ayudarle a acercarse al estilo de la Madre. Se ha respetado en todo momento el contenido íntegro de los libros, así como el glosario original. Prólogo. Este libro contiene fragmentos de consejos personales y sugerencias ofrecidas por Sri Anandamayi Ma a algunos de sus devotos en distintos momentos. Estos fragmentos formaban parte de cartas dictadas en bengalí por la Madre en respuesta a sus peticiones, por lo que su lenguaje mantiene la frescura y la simplicidad innata de los mensajes originales. Si analizamos el libro, veremos cómo las palabras de la Madre hacen referencia a situaciones que surgen en la vida de las personas cuando, bajo la presión de las circunstancias, se sienten completamente impotentes, desesperanzadas y desoladas.
Algunos de los males inevitables que conlleva la vida humana son la aflicción, la desilusión, el sentirse frustrado y atacado por las fuerzas hostiles que habitan en nuestro interior, el perder la confianza y sufrir los caprichos de una mente desenfrenada y errática, o el padecer largas enfermedades físicas. Veremos también que la Madre ha sugerido prácticamente a todos el mismo remedio soberano: cultivar el hábito de recordar a la divinidad y de repetir su sagrado nombre, entregarnos incondicionalmente a su voluntad y tener una confianza inquebrantable en que todos sus designios son sabios y para nuestro bien. Es cierto que las instrucciones recogidas en esta colección estaban dirigidas a personas concretas que se encontraban en circunstancias particulares. Sin embargo, en ellas resuena una llamada eterna y universal, independientemente de su casta, credo, sexo, edad o nacionalidad. Aquellos que tienen la buena fortuna de conocer de cerca a la Madre son conscientes de que no existe por su parte ningún prejuicio hacia ninguna práctica particular y que en caso de que un sadhaka, aspirante espiritual, por su predisposición y competencia personal, necesitase centrarse únicamente en una práctica concreta, ella nunca dudaría en recomendársela. La Madre considera que el ideal supremo al que aspiran todos los seres humanos es el mismo, pero a consecuencia de las diferentes formas de ver las cosas y la consiguiente diversidad de gustos, capacidades, entornos y maneras de pensar, los caminos para lograrlo son necesariamente diferentes. Todas estas diferencias son reales, pero solo son superficiales. Lo que de verdad importa es que uno sea sincero de corazón, busque la verdad con todo su espíritu, tenga un alma sedienta, una confianza imperturbable y una moral intachable. Todo ello unido a una constante actividad. El desapego de los asuntos mundanos y la devoción a la divinidad son los principales valores para un peregrino en el sendero hacia lo infinito. A cualquier edad, en todo momento, en cada golpe de fortuna, en el campo de la acción, así como en la quietud de la soledad, toda persona debería tener una sola meta en la que fijar el ojo de la mente, una meta que debería brillar como si fuera la estrella polar de su firmamento mental. Debería ver en ella el majestuoso señorío del Padre Supremo, la constante gracia de la Gran Madre, o la primavera que fluye siempre dulce del amado eterno. Puede ser también la dicha impersonal, pero autoconsciente del ser divino, e incluso la esencia escondida de su propio ser. Debemos esforzarnos constantemente y de forma consciente por dirigirnos hacia este objetivo supremo mediante la acción, el conocimiento y el amor. Independientemente de su condición, una persona debería tener en cuenta que, desde el momento en el que despierta esta aspiración, su camino se ha abierto y que todo lo que tiene que hacer es esforzarse tanto como pueda y avanzar. Es cierto que mediante su acción limitada, una persona no puede alcanzar la meta, pero también es verdad que ningún esfuerzo, por insignificante que sea, es en vano si es sincero. Cualquier esfuerzo genuino tiene valor por sí mismo, sin importar lo imperceptible que sea, pues se trata de un medio para alcanzar la meta. Una persona alcanzará aquello por lo que se esfuerce adecuadamente, cuando llegue el momento oportuno, a pesar de que el fin supremo esté por encima de todos los medios. Tenemos que avanzar en el camino y utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance. ¿Quién sabe en qué gran momento la realidad suprema se revelará a sí misma con toda su resplandeciente gloria? Una vez que esa visión amanezca en el alma, la corrupción y las impurezas que están aferradas a ella desde tiempos inmemoriales, era tras era,
se desvanecerán en un solo instante, como la niebla del amanecer ante los rayos del sol naciente. Lo finito asume el papel de lo infinito cuando el infinito le sonríe, siendo liberado de todas las limitaciones de la vida mundana. Empieza a vivir, a moverse y a ser dentro del infinito. De manera natural debemos seguir una disciplina que se adecue a nuestras propias tendencias y capacidades y que se desarrolle en el tiempo de forma secuencial y lógica. Pero cuando su gracia se nos manifiesta, estas rígidas convicciones y formalidades se tornan insignificantes. Todas las cadenas se rompen en pedazos y lo imposible no solo deviene posible, sino que entran en el tejido mismo de nuestro propio ser. La paz y la libertad quedan eternamente restauradas en el alma y se alcanza la meta más elevada de la existencia humana. Este pequeño libro es verdaderamente un resplandeciente collar de perlas, perfecto para que cualquier devoto de la Madre lo lleve siempre alrededor de su cuello. Doy la bienvenida de corazón a su publicación y felicito tanto al recopilador como a la traductora por el exquisito sentido de adecuación que han mostrado en la selección y traducción de los fragmentos. 12 de abril de 1959. Gopinath Kaviraj. Consejos generales. 1. Todo esto, que es su creación, está bajo sus designios, vive en su presencia y es Él. En todo momento, cualquier estado por el que Él te haga pensar es siempre para bien, porque verdaderamente todo está ordenado por Él, todo es suyo. La felicidad relativa se convertirá en dolor porque es una felicidad que depende de algo. El deber del ser humano es meditar en la divinidad, que es la paz misma. No puede haber paz sin el soporte de aquello que nos ayuda a recordar a la divinidad. ¿No habéis visto lo que es la vida en este mundo? Lo único a lo que se debe amar es a la divinidad. A ella es a quien debéis intentar encontrar. 2. Si hemos de poseer algo, lo que sea, de la forma que sea solo por Él. El deber imperioso del ser humano es buscar refugio a sus pies. Los días pasan y ya has dejado pasar muchos. Anclado en la paciencia, esfuérzate por pasar así los pocos que te quedan. 3. Cada momento pertenece a la divinidad. Esfuérzate por mantener tu mente dedicada a sus pies. La divinidad, el océano de compasión, quien siempre bendice el mundo, derrama su gracia en todo momento. El ser humano debe considerar que todo lo que sucede es siempre lo mejor. Lo mejor quiere decir aquello que es lo más útil para el reconocimiento de lo divino, el reconocimiento de la plenitud de la dicha. 4. La ininterrumpida e inacabable corriente divina de compasión y bondad está siempre fluyendo. Uno debería bañarse en esa corriente. ¿Quiénes son los verdaderos ricos? Solo aquellos que poseen el tesoro supremo son realmente ricos y viven en la abundancia. Los pobres y desamparados son aquellos cuyo corazón no mora en el recuerdo de la divinidad. El único deber del ser humano es depender únicamente de la divinidad. 6. El dolor en abundancia es la característica esencial de la vida en este mundo. Fija tu mente solo en la divinidad. 7. Contemplar en el Uno es el remedio soberano y universal. Pensar solo en Él y servirle en todo momento es esencial para todo ser humano. 8. Haz que su nombre esté siempre contigo, imperceptiblemente, inexorablemente. El tiempo se escapa. 9. Concentrarse solo en Él, aquel cuyo recuerdo libera de toda ansiedad
es una necesidad y un derecho. En todo momento esfuérzate por sostener la contemplación en la divinidad y la repetición de su nombre. Por su nombre todo malestar se convierte en bienestar. 10. Sin la repetición del nombre y sin recordar a la divinidad no hay esperanza de paz en la tierra. Que el deber sea para ti lo primero y lo más importante. Allí donde está Rama, quien disipa todo dolor, hay Arama y alivio y descanso. Donde no está Rama, hay Yaramma, malestar y enfermedad. 11. Puedes repetir el nombre de la divinidad bajo las circunstancias más adversas. Él hace que todo suceda y por lo tanto siempre está cerca. 12. Solo cuando lo abandones todo en Él, que es la fuente de la paz, podrás esperar tener paz. 13. Cuando la mente se centre en lo que da paz y la mirada se pose en aquello que la impulsa, cuando el oído escuche lo que llena el corazón de paz y en todo momento sienta la respuesta de aquel que es la paz misma, solo entonces podrás alcanzar la paz. 14. El deseo es la causa del sufrimiento, pero el deseo de experimentar a la divinidad es la felicidad misma. Ten la certeza de que ella, la divinidad, te limpiará, te confortará y te llevará en sus brazos. El sufrimiento viene para conducirte a la felicidad. En todo momento mantén el recuerdo de la divinidad. 15. Tu cuerpo, que es parte de este mundo ilusorio y depende de él, es a la vez la expresión de un proceso interior escondido. Tú mismo eres la multiplicidad apareciendo bajo diversos aspectos, formas y modalidades. Cada uno de ellos existe para satisfacer una necesidad particular. Tuyo es el dar y el tomar del universo. Tuya es la necesidad e incluso tú mismo eres la satisfacción. Tú eres quien genera ese proceso interior escondido. Eres imperfecto. Te falta algo. Por eso sientes el deseo de satisfacer esa carencia. Cuerpo significa aquello que se desvanece, que está cambiando continuamente. Si no hay deseo, este cuerpo, que está siempre en el proceso de perecer, no continúa. Así, tras reconocer a la divinidad, no se puede hablar más de cuerpo, porque el ser ha sido revelado. 17. La sensación de deseo surge espontáneamente. Es la divinidad quien lo despierta. Perderlo todo es ganarlo todo. La divinidad es bondadosa y compasiva. Cualquier cosa que haga en cualquier momento es siempre beneficiosa, aunque a veces duela. Cuando ella se manifiesta a sí misma como la pérdida absoluta, existe también la esperanza de que pueda manifestarse a sí misma como la ganancia absoluta. Añorar a aquel que te ayuda a avanzar hacia la luz de la verdad es beneficioso, pues eso ilumina la conciencia de la verdad. Ciertamente la divinidad está en todas partes y en todo momento. El deber del ser humano es esforzarse por despertar a su naturaleza real. 18. En su campo de juego, incluso ganar significa perder. Esta es la naturaleza de su movimiento. Piensa en aquel a quien no se puede perder. Medita solo en él, en la fuente de la bondad. Invócale a él, depende de él. Intenta dedicar más tiempo al japa, repetición del mantra, y a la meditación. Entrega tu mente a sus pies. Esfuérzate por prolongar el japa y la meditación sin interrupciones. 19. ¿Acaso el nacimiento humano no significa normalmente experimentar deseo, pasión, aflicción, sufrimiento, vejez, enfermedad, felicidad, dolor, etc.? Pero aún así, es el deber del ser humano tener presente que existe únicamente para la divinidad.
para servirla y reconocerla. Decir, no sé, no entiendo, es ignorancia. Es el velo de la ignorancia el que causa la angustia y la desdicha. 20. En verdad todo se encuentra dentro de su ley. ¿Cómo puedes seguir preocupándote si has sido capaz de aceptar esto? Considéralo todo como suyo. Haga lo que haga la divinidad, intenta que el pensamiento en ella te mantenga en paz. ¿No surge acaso la necesidad de carencia cuando no tenemos aquello que deseamos? Es inútil continuar persiguiendo un deseo que permanece insatisfecho, que no da ningún resultado, y decepcionarse por ello una y otra vez. Mientras exista el deseo, es natural, desde el punto de vista mundano, que sintamos que nos falta algo y que eso nos cause dolor. Cualquier cosa que desees de este mundo, siempre cambiante, te traerá dolor, incluso aunque momentáneamente te pueda aportar felicidad. El único deber del ser humano es buscar eso en lo que no existe el dolor y en lo que lo encontramos todo. 21. Ciertamente perder la esperanza es perderlo todo, pero ¿realmente lo has perdido todo? ¿No rebosa todavía tu corazón con deseos y esperanzas? Es natural, pues es la tendencia innata del ser humano. El contentamiento perfecto te aportará la alegría más profunda de todas. Acéptalo para tu único apoyo. Aquello que haga la divinidad en cualquier momento es totalmente beneficioso. Si puedes tener esto presente, estarás en paz. 22. Intentas cumplir y cumples a toda costa con aquello que consideras como tu deber, pero el deber especial de todo ser humano es pensar en la divinidad, la actividad de la mente que despierta el deseo de conocer lo que realmente eres. En esto debes concentrarte y es de vital importancia que hagas un esfuerzo especial en esta dirección. Presta atención a tu sadhana. Si las circunstancias no te permiten realizar ninguna práctica, mantén al menos el recuerdo constante de la divinidad, cuyo propósito es el reconocimiento o la experiencia del uno, que está manifestado en todas las formas y en todos los modos de la existencia. 23. Es por medio de la búsqueda de la verdad que los seres humanos pueden elevarse. Esta búsqueda debería considerarse como un deber. 24. Eso que no puede ser definido con forma o sin forma, ni más allá de la forma y de los atributos, ni trascendiendo incluso el más allá, solo eso es digno de la aspiración humana. 25. El ser humano debe ir en busca de aquello que está oculto tras el mundo. Debería elegir una morada que le facilite acceder a su verdadero hogar. 26. La misma palabra manus da la clave de lo que el ser humano debería ser realmente, un ser autoconsciente. Incluso si se ha resbalado y se ha caído, ¿acaso no tiene el deber imperioso de apoyarse en el mismo suelo en el que se ha caído y levantarse de nuevo? Además, no cae tan a menudo. Como ser humano, su deber es esforzarse constantemente. Si no despierta la conciencia de su propio ser, ¿qué es lo que ha logrado? Solo habrá malgastado su vida. ¿Cuántas vidas son desperdiciadas, era tras era, en un ir y venir interminable? Descubre quién eres. Descubre el sentido del ciclo de muertes y nacimientos. ¿Cuál es su causa y a dónde conduce? Cuando el ser humano se convierte en un viajero en el camino hacia su ser interior, la distancia que le separa de su meta se desvanece gradualmente.
No hay duda de que tendrás que pasar por encima de cientos y cientos de obstáculos e impedimentos al emprender este peregrinaje hacia la inmortalidad. Este es el tipo de virilidad que tienes que despertar en ti. ¿Por qué permanecer indefenso como si estuvieras paralizado? Solo repites una y otra vez que no puedes hacer sadhana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 27. Erradica el no puedo de tu vocabulario. El tiempo se desliza velozmente. Esta reunión con amigos y parientes solo dura unos pocos días. Recoge tus pertenencias, hermano. Nadie te acompañará en tu viaje final. 28. Una persona puede encontrarse en toda clase de ambientes, pero no debe dejarse llevar de un lado a otro bajo su influencia sin hacer nada. Debe mantener intacta su individualidad y entereza en cualquier circunstancia. Dejarse llevar por la corriente es muy fácil, pero permanecer firme como una roca es difícil. Aquel que sea capaz de hacerlo mantendrá su mente estable incluso entre una docena de personas con diferentes puntos de vista y modos de pensar. Esta es sin duda la actitud que beneficia al ser humano. 29. Fíjate, para coger una rosa es necesario poner la mano entre las espinas, pero si alguien siente un gran deseo de cogerla, no dejará de hacerlo por miedo a pincharse. Además, la Gran Madre es quien dispone lo que es necesario para cada uno. Ella conoce realmente las verdaderas necesidades de cada individuo. Si alguien tiene esta confianza, no tiene razón alguna para sentirse angustiado. 30. Haz todo lo posible para no sucumbir nunca a la influencia de los demás. Tienes que estar centrado en la divinidad para ser firme, calmado, profundo y valeroso. Y para mantenerte así, tu personalidad totalmente intacta, pura y sagrada por tu propia fortaleza. 31. Los seres humanos deberían comportarse de la forma más noble e irreprochable. Es una gran dicha cuando alguien se esfuerza por vivir de este modo. En el caso de una mujer, esto significa preservar su integridad y pureza, siendo completamente fiel a su esposo, sin ni siquiera permitir que su mirada se pose sobre ningún otro hombre. Solo aquellas acciones que despiertan la naturaleza divina del ser humano son dignas de llamarse acciones. El resto no son acciones, sino un desperdicio de energía. Cualquier comportamiento que no pueda despertar lo divino en el ser humano debería evitarse, por muy tentador que pueda parecer, mientras que cualquier comportamiento que ayude a despertar su divinidad inherente debe adoptarse con decisión, aunque parezca poco atractivo. El ser humano está llamado a aspirar al reconocimiento de la verdad, a caminar por el excelente sendero que conduce a la inmortalidad. Lo que parece delicioso a los sentidos se convierte más adelante en un veneno que genera agitación interior y desastres, pues pertenece al reino de la muerte. 32. La entereza es la gran fortaleza del ser humano. Si la usa en su interacción con el mundo, saldrá victorioso de la mayoría de situaciones. 33. La vida mundana es sin duda un campo de batalla. Esfuérzate por salir triunfante de esta batalla tomando conciencia de tu propia riqueza espiritual. 34. Te aferras a esa cosa redonda y rodante creyendo que es tu riqueza, por eso tienes tantos problemas y confusiones. ¿Qué es esta cosa redonda? El dinero, por supuesto. Intenta aferrarte exclusivamente a aquel que es el todo, que no tiene ni forma ni no forma, y donde los problemas y la confusión son inexistentes. 35. Si no permites que tus pensamientos se aparten de sus pies de loto, estarás protegido frente a toda tentación. El deber del ser humano es despertar a la verdadera humanidad,
y apartar sus tendencias animales, elegir lo que es excelente y renunciar a lo meramente placentero. Haz que tu mente sea como una bella flor que pueda ser ofrecida como adoración a la divinidad. La auténtica verdad es que el único deber del ser humano es el reconocimiento de su propio ser, sin otra compañía que la del amigo supremo. Tú, amigo mío, intenta evitar las ataduras de las amistades mundanas. 36. Entregarse a lo que parece placentero significa elegir aquello agradable y atractivo a simple vista. Las acciones impropias, desafortunadas y degradantes que surgen de nuestra naturaleza animal conducen al sufrimiento, aunque sean placenteras. Esfuérzate para seguir las normas que corresponden a la vida familiar. Vivir según estos ideales tan elevados puede ser trabajoso al principio, pero finalmente te llevarán al bienestar real y a la paz. Aprende a encontrar la dicha en lo sublime. Solo entonces merecerás ser llamado humano. Habiendo sido bendecido con un cuerpo humano, lo correcto es que te comportes de forma adecuada. ¿Por qué ceder ante los instintos animales? Si no puedes mantener el japa en todo momento, completa por lo menos 2 malas 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Cueste lo que cueste, la verdadera vocación de los seres humanos es buscar la verdad. 37. Hay varias maneras de vivir. Una es el asrama de la vida en familia. Otra es el servicio, considerando que la persona a quien sirves es una manifestación del Ser Supremo. Una tercera forma es considerar el conocimiento del ser como la única meta y avanzar hacia ella con determinación y sin detenerte. Cada uno elige una de estas formas de vida según sus inclinaciones y tendencias mentales. La divinidad misma cuidará completamente de quien deposite toda su confianza en ella. 38. Aspirar a reconocer la verdad es lo único digno del ser humano. En la casa de una familia no debería haber tensión. Permitir que la ansiedad mental te perturbe es lo mismo que estar en tensión. Este no es el camino a seguir, pues tal estado mental es fuente de obstáculos. La paz en el hogar se establece buscando refugio en ese poder que es dicha bondad, benevolencia y el destructor de los obstáculos. Esta es la búsqueda especial y el deber de los seres humanos. Aquellos que son sensatos, inteligentes y sabios, que dependen de la divinidad y del gurú, que llenos de confianza y con espíritu de renuncia, se esfuerzan por alcanzar la realidad. Estos deberían avanzar por el sendero que mejor convenga a sus aspiraciones, permaneciendo siempre serenos y eligiendo aquello que produzca paz. En toda acción se debe tener como objetivo cumplir con el propio Dharma.